Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a directo de SnowRunner. El día de hoy vamos a explorar el primer mapa de la fase 14. Si nos alcanza para explorar el segundo, también lo vamos a hacer. Si encontramos un vehículo por ahí y hay que hacer algo, también lo vamos a hacer. Ahí vamos a ir viendo cómo eh, va dándose el tiempo. Se suponía que el directo este lo iba a hacer mañana sábado, pero no sé si lo puede hacer mañana, así que por eso estoy hasta ahora haciéndolo. Sé que es un horario complicado para algunos países, por ejemplo, harta gente de España que me ve, es un horario súper malo para ellos porque ya es muy, muy tarde. Así que bueno, igual lo vamos a hacer, vamos a descubrir el mapa como les decía y ir hablando ahí, vayan haciendo sus preguntas. Deje su saludo, recuerde apoyarme con su like, que es muy importante para estos canales pequeños como el mío, para poder ir creciendo y también llegando a más personas a lo largo del mundo. Así que vamos a saludar a Ángel, que es el primero que me está comentando y me dice: hola bro, hola amigo, bienvenido. Vamos a comenzar. Ahí a medida que va llegando la gente, vaya dejando sus preguntas, sus comentarios y me dice si ya está jugando la fase 14, qué le ha parecido. Así que hoy día vamos a utilizar la F750 porque, bueno, es uno de los mejores exploradores del juego. En conjunto con la International Lowstar. Tenía pensado utilizar la International, pero vamos a utilizar la Ford en definitiva. Así que, bueno, ya vieron, ¿cierto? Ayer les compartí el primer vistazo de lo que alcancé a grabar en esta fase. Y descubrimos esto solamente. Estuvimos probando los radares, que varios me reportaron que el mod del Model GGMS, que es este radar que se utiliza en el tablero del vehículo como un cabezón, no funcionaba. Y al instalarlo no podían tampoco utilizar otro radar, por ejemplo, el remolque, el prototipo explorador que tiene el juego base, tampoco se podía utilizar al tener el otro instalado. Era una u otra. Y resultó ser que este mod de GGMS no, Bubblehead creo que se llama, no estaba funcionando, está roto, por lo menos en PlayStation está roto. No sé, hay un amigo de PC que me decía que funcionaba, así que en PC está funcionando. Y en Xbox me comentó un amigo por ahí, pero no había probado al día de hoy, por ejemplo, con la fase 14 a ver si funcionaba o no. Suelen pasar estas cosas con la actualización, que siempre la actualización actualiza todos los datos del juego, así que es como normal que hay cosas que de repente desaparecen o dejan de funcionar. Es como todos los juegos y todas las actualizaciones siempre traen cola o algún problema. La verdad que no debería pasar, pero pasa, así que eh, habrá que esperar. Aunque les digo desde un principio, por lo menos en este mapa yo creo que no vamos a necesitar un radar que descubra, por ejemplo, todo el mapa. Yo creo que con los observatorios que tenemos, que son cuatro si no me equivoco, debería, sí, cuatro, ya descubrimos uno y quedan tres. Debería de descubrirse todo el mapa porque tampoco es así como tan grande, así que eh, debería de descubrirse todo el mapa o casi todo con los observatorios. Vamos a ir, vamos a ir a descubrir esos observatorios. Yo creo que vamos a ir primero a este que está por acá, que se ve que es el más lejano. Y vamos a ir viendo, activando los encargos como siempre, a medida que vamos avanzando. Así que nos vamos a ir por esta carretera que se ve buena para la foto por lo menos. No sé en realidad cómo será llegando a ella. Aquí hay un remolque volcado y este camino aquí está súper roto, tiene como una orillita para pasar, pero es medio arriesgado, así que vamos a irnos por acá. Por arriba tiene una alternativa, toda alternativa en realidad, porque igual podríamos llegar hasta aquí y subir por este camino y llegaríamos a este que está aquí, así que vamos a irnos por aquí, vamos a salir al otro lado del problema y vamos a ir viendo a ver si, si podemos llegar
al observatorio sano y salvo. Ahí Ángel dice que él tiene PC y Xbox, pero no ha probado el radar, así que no sabría decirme si funciona. Pero había ayer un amigo que me comentó en el video que en PC estaba funcionando. Así que, bueno, en las consolas suele de repente haber problemas como este. Así que, pero igual, de verdad, quédense tranquilo. No es tan necesario ese radar mod, porque hay otra alternativa. Está el mismo remolque del juego base. Obviamente todos los remolques, sobre todo los exploradores, molestan un poquito porque le quitan harta fuerza al vehículo, pero es lo que hay. Pero también ténganme fe que yo creo que no vamos a necesitar un radar para poder desbloquear lo que quede en negro, por ejemplo, del mapa. Así que no se preocupen por eso. Lo que sí les recomiendo es desinstalar ese mod si lo tenían instalado, porque a veces dan fallo y puede verse perjudicada la partida. Y vaya que cuesta ir avanzando. Créanme que a mí cuando me perdí todo mi progreso, desde la fase 8 hasta la 12 lo perdí todo. Y fue prácticamente porque quise probar un mod de TWM, que era un remolque mod que bueno, que lo iba a utilizar en la serie mod de Muskoka Highland. Lo tenía pensado y... No, miento, no fue en esa, fue antes. Fue antes que quise instalar ese mod, lo instalé y una vez que ingresé a la partida se pegó un crasheo más o menos grande y se me salió el juego, y ahí cuando volví a entrar ya no tenía nada de ese progreso que había hecho, así que fue un dolor de cabeza pero terrible. Y lástima, porque tuve que hacerme una partida plus para poder continuar con la anterior fase, la 13, es cierto que ya iba como en la mitad y perdí todo. Así que hice una partida plus para poder tener todas las mejoras, todos los vehículos y no tener que estar consiguiéndolos de nuevo. Así que estoy viendo que vamos a tener hartos de estos pasos así, que de verdad que son terribles para los pobres vehículos. Miren, ahí hay un castillo que son la novedad de esta fase. Son muy bonitos los castillos. Este creo que no es el más grande, si hay otro más grande que lo vamos a visitar en algún momento, que está en este mapa, no sé si en el segundo habrán. Ahí lo vamos a ir descubriendo de a poco. Claro, es que PC hay muchas más cosas accesibles, que la consola es más limitada en algunos sentidos, así que, bueno, es lo que hay. Yo tengo consola solamente y nos atenemos a lo que hay. Vamos a seguir avanzando por aquí por la carretera, descubriendo el mapa, que al momento se ve muy bonito, sobre todo el tema de las casas, los muelles, todo con el tejado color naranja, le da un toque bien especial a la fase, hay que decirlo. Últimamente han hecho mapas bien bonitos, partiendo desde la fase 10. De la 10 en adelante yo diría que los mapas han sido pero muy bonitos. Miren, aquí arriba está el observatorio y me pasé porque tenía que subir por aquí. Ya, damos la vuelta y vamos a ver qué es lo que nos presenta este observatorio. Por lo que estuve viendo por ahí, y lo vamos a ver en el directo, es que en este primer mapa hay dos vehículos, dos de los cuatro, que una es la Romer LTI, que es la Ford, y el otro vehículo que hay es el tractor, el Ancatra, el antiguo, el pequeñito ese de 3 ejes. Ya obviamente en el segundo mapa deberían estar los otros dos, que es la Romer SX, la más grande, la Chevy, y debería estar también el tractor, el más grande, que es el Futon.
Estuve en la mañana, les compartí un video probando en el barro las nuevas Head Roamer. Y la verdad es que bueno, en el mapa de prueba como que se complicaron harto con el barro, no avanzaban mucho que digamos, así que bueno, cuando las consigamos vamos a probarla aquí en el mapa a ver si es que van bien o no. Los tractores los probé también tengo el video grabado, así que se los voy a compartir mañana. Y los tractores son una pasada, la verdad. En el barro van, pero como si fueran en una carretera de concreto. Así que por lo menos los tractores son buenos. Las Gear Roamer son bonitas y todo, pero tal vez no sean tan buenas como la F750 que estamos utilizando ahora. Difícil que un explorador le vaya a hacer el peso a este vehículo y a la Lowstar. De verdad que difícil. Y al Tatarín, pues el Tatarín siempre lo dejo un poco afuera, no lo nombro mucho porque ustedes saben que el Tatarín es lo mejor de lo mejor. Pero creo que no es muy necesario para explorar aquí en Austria. Este mapa se llama Unterfield. El segundo se llama... tiene un nombre repetido, que es de otra fase. Ladera. Ese nombre ya lo habíamos escuchado antes en otra fase, no me recuerdo bien ahora cuál era. Creo que en la fase 12, si no me equivoco, el tema de las plantas nucleares. Ahí hay un mapa que se llama Ladera o Laderas, creo que, no sé si estoy equivocado o no. Si alguien la tiene, lo recuerda mejor que yo. Pero si no me equivoco, ahí hay un mapa que se llama así parecido a eso. Ah, y también tuviste problema con la partida Ángel. No, yo, imagínate, siempre he llevado las fases casi al ritmo de lo que de que van saliendo y perder, imagínate, desde la fase 8 en adelante, perder todo es terrible. Pues me costó demasiado hacer la fase 8 todo el tema de las patatas, hubo un tiempo que la estuve dejando un poco de lado porque la verdad que las patatas me tenían hasta más arriba de la cabeza. Y resulta ser que aquí en esta fase nueva, en la 14, también volvemos a las patatas, que de momento es la única cosecha que se vea, no hay ningún nuevo cultivo. Seguimos con las patatas, pero creo que en menor medida que en la fase 8, así que por lo menos, mientras no sea tanto como en la fase 8, todos contentos. Ya, ahí activamos otro encargo. Vamos a ir activándolos todos a medida que vamos avanzando porque así después se simplifica más la vida. Ahora por este lado ya no hay nada. Aquí hay un umbral que es un ferry para pasar a la ladera. Más acá abajo, ¿cierto? Cerca del taller tenemos otro umbral. Aquí tenemos dos encargos que también hay que activar, tres. Tres en realidad. Yo creo que vamos a ir al tiro a... vamos a ir al tiro a activarlo porque si no se me van a quedar atrás. Por acá tenemos una gasolinera. Tenemos otro encargo aquí. Nos vamos a hacer esto, vamos a venirnos para acá. Estamos aquí arriba. Vamos a bajar supuestamente aquí. Vamos a pasar aquí. O no, esa creo que lo tengo activado ya. Las pizzas son buenas. Nunca son buenas. A ver. Ah, no lo he activado. Así que vamos a pasar por ahí. Después vamos a bajar. Vamos a pasar a repostar. Y aquí creo que también hay un encargo. Creo que sí. Vamos a activar este que está aquí. Y de ahí nos vamos a meter por este caminito que está aquí. Que esperemos que no sea tan difícil. Y vamos a activar este encargo que está aquí arriba. Vamos a seguir bordeando aquí. Que creo que aquí anda hay un pequeño castillo. Después vamos a bajar por acá. Vamos a activar este que está aquí. O el mismo de acá. Ah, no, ese no es necesario que lo activemos porque ya este es el que está al lado de la gasolinera. Entonces deberíamos llegar hasta aquí. Hasta aquí. Nos devolvemos. Y esta que dice daños colaterales está acá arriba también. Así que lo vamos a activar cuando estemos por allá arriba. Ahí lo vamos a activar. Para no devolvernos tanto. Chacal está por ahí. Saludos, amigo. Buenas noches. Proper siempre está ahí. Proper lo tengo como bendecido en el canal.
es como moderador, ¿cierto? Tiene ahí la posibilidad de hacer algunas cositas ahí en el chat. Así que gracias, Proper. Vamos a irnos por acá. Chacal es uno de los que, el primero que me comentó del tema del radar que no funcionaba. Y yo lo primero que hice en ese video que les compartí ayer es hablar del radar, pues lo instalé y corroboré la información de Chacal. Que claro, ni siquiera cuando uno despliega el menú, aquí ni siquiera aparecía activar radar, no aparecía. La opción está en blanco. Y si usan ese radar más el remolque radar, obviamente que igual no se justifica mucho llevar las dos cosas. Pero al llevar los dos solamente aparecía el del remolque y el remolque no funcionaba, producto del fallo del radar ese que es como un cabezón. Así que para que lo tengan en consideración lo vuelvo a repetir. Por aquí. Ah, y lo otro que quiero revisar, pero no tengo ningún tractor para hacerlo, pero ahí después se los voy a comentar. Yo creo que va a ser un video en eso, no se los voy a adelantar, pero creo que encontré una novedad que llegó en esta fase, pero quiero asegurarme bien y se las voy a mostrar en un video mañana o pasado. Quiero asegurarme bien porque no les voy a estar eh, diciendo mentiras. Hay harto barro, así que pudiéndose pasar por el lado, hay que pasar. Por último, la mayor parte del barro, tratar de saltárselo un poquito. Una para no demorar tanto y otra para no pasar problemas. Aparte que la F750 la verdad es que desde la fase 11 creo que la está utilizando para descubrir los mapas y nunca me ha fallado, nunca. Ahí tenemos una fábrica. Más adelante vamos a ver qué es qué materiales nos entrega. Por lo que estuve viendo hay varios puentes que hay que reparar. Uno que vi por ahí que tiene toda la pinta que no se repara. Una vez más siguen metiéndonos puentes que se ven súper bonitos y no se pueden reparar. De verdad que es lamentable. A veces te obligan a utilizar puentes mod. Aparte que ni siquiera te ponen un camino lateral que sea así como súper bueno, ni siquiera eso te ponen un camino que hay que pasar, pero cualquier pena. Aquí tenemos un camión volcado, miren, con un remolque de agua. Un remolque de agua pesado ese. Ahí para allá, por ese camino, está el muelle o el puerto, donde está el umbral. Así que seguimos por la carretera aquí donde está el camión. Pobre Royal, ahí quedó volcado. También delante estuve viendo un video que publicó Efren, estuvo rescatando la G-Romer X, no X, es LTI, y decía que varios le habían reportado que habían camiones que volaban y cosas así. Créanme que yo por lo menos no he visto camiones volando, ni, ni nada extraño al momento. Solamente el tema del radar, nada más me he dado cuenta yo al momento. Así que bueno, si nos encontramos con alguna sorpresa aquí, va a estar registrado, pero yo que sepa no he visto camiones volando. Por lo menos aquí en PlayStation no se han visto problemas muy graves. Aquí vamos a cruzar. Cruce no muy amigable, hay harta piedra. Lo otro que lo que me pude percatar es que
Hay zonas donde hay rocas que son tomadas de la fase anterior, de la 13, de esas rocas cuadradas, de las canteras. Vi algunas por ahí. Incluso ahí arriba, miren, ahí arriba se ve en ese montículo, hay de esas rocas cuadradas. Si se rompen o no, no tengo idea, pero en los videos adelanto que vi por ahí, ahí donde está el camino cortado y hay un remolque volcado, al pasar hay unas partes que se desprenden, creo, del camino, así que tener ojo ahí. Preferible dar la vuelta un poquito más larga que pasar tanta rabia ahí gratis. Ahí Chacal me dice que tampoco ha visto vehículos volando. No, yo les comento lo que vi en el video de Frank, que decía que le habían reportado que habían camiones que salían volando y cosas. Así que por eso, como les digo, yo al momento no he visto nada. Ni me han dicho nada tampoco la gente que me comenta los videos. Sí, el radar ese estamos claros, así que el radar ya está más que asumido. Me vine con la F750 con todo el añadido con combustible, pieza de reparación, cosa que no quedemos tirados por ahí. Todo el combustible que se le puede colocar a esta camioneta es más que suficiente para poder explorar un mapa. Aparte que tiene varios neumáticos repuestos, tiene dos ahí entre la cabina y la pickup, y la vaca tiene dos más arriba, más el del pickup como tal. Así que tenemos neumáticos de sobra. Aquí tenemos otro encarguito. Y ahora nos vamos a devolver, porque los otros estos de acá, este lo vamos a activar arriba y este ya está activado. Así que nos vamos a devolver por acá mismo, por donde veníamos. Pero como les digo, de primeras a buenas, el mapa se ve súper bonito. Súper bonito. Recuerde, amigo, apóyeme con su like, no cuesta nada. Ahí es solamente pinchar ahí el dedito para arriba. Y bueno, si no le gusta también está el dedito para abajo, no hay problema. Y eh, déjeme su comentario ahí, yo le trato de responder a todos, siempre en los videos. La verdad es que nunca dejo a nadie sin respuesta. Sé que toda la gente espera siempre que uno le responda y siempre trato de hacerlo porque es feo no responder. Yo por lo menos hay algunos videos algunos canales que he comentado y nunca responden. Entonces igual da cierta pena eso porque si uno comenta algo o pregunta algo, espera una respuesta. Entonces yo por eso a todos les respondo, aunque sea con un saludo o algo, pero les respondo. Sí. Quiero caracterizarme por último por ser alguien atento y no alguien que sube videos y ve que comentan y no responde nada. Víctor Allende me dice, a mi caso una ayuda, en mi PC4 desde hace unos días los mods no se instalan y me sale un error de conexión al sitio. ¿Sabe por qué pasa esto? Amigo, mira, en la playlist del canal hay una playlist que se llama SnowRunner Tutoriales. Métete ahí y tengo un video que dice cómo reactivar el navegador de mod. Eso es netamente porque, sobre todo con las actualizaciones pasadas, bueno, por lo menos a mí en esta ocasión no me pasó, pero suele pasar que el navegador de mod se buguea y se desactiva. Entonces queda pegado, o tú pones un mod a descargar y está todo el rato descargando y no pasa nada. Entonces ahí en ese tutorial yo te explico qué es lo que hay que hacer y lo desactivas y lo vuelves a activar. Ya después debería de funcionar. A la mayoría de los que le he ayudado con ese tutorial, a todos se les ha resuelto, así que de verdad que el tutorial es bien confiable. Ahí en la playlist hay una que se llama SnowRunner Tutoriales. Ahí está el tutorial para solucionar ese tema del navegador de mod. Ángel me dice se ve muy guapo este mapa, pero aún no lo cuanto acá de Rusia me lo pillo.
Sí, obviamente si están en una fase más retrasada, está en la 14 ya. Y si tú estás en Amur, igual te quedan 10 fases todavía por delante. Yo recomendaría irse en orden, paso a paso. Bueno, juegos de cada cual, si usted quiere hacer la 14 ahora y después volver atrás, es problema de cada uno, ¿cierto? Pero yo le recomendaría irse en orden porque es eh, más bueno y así llevan todos los conocimientos al día. Denme un segundito, me están llamando. Ya amigos, disculpen ese impasse, pero me estaban llamando a un taller mecánico y tengo un auto arreglando ahí. Me estaban eh, haciendo una pregunta, así que continuamos. Eh, Víctor Allende me dice, gracias mi cap. De nada amigo, de nada. Espero que te sirva y que se te solucione tu problema con el navegador de mod. Pero como te digo, con ese tutorial, la verdad es que nunca he tenido reclamos. Siempre me agradecen bastante porque ayuda un montón. Y para los que les gustan los mods, obviamente no tenerlo activo no es muy agradable. A ver aquí, vi que había un caminito por la orilla y creo que llega acá. Pero no sé si tendrá salida por el otro lado. Así que primero vamos a ir a descubrir el observatorio. Esa es la solución y así no andamos explorando los caminos para encontrar los encargos. Al momento los puentes se ven bien, los que están armados, obviamente. Se ven bien, no están con las pegas del puente así como muy altas, que el vehículo pega un salto cuando entra al puente, pero al momento se ven todos bien. Ese camino yo creo que me lleva al otro lado. Sí, sí. Vamos a ver, porque el observatorio se ve más allá, así que si podemos activar ese encargo al tiro, ¿por qué no hacerlo? Coménteme ahí qué le ha parecido la fase 14, los que ya la están jugando, qué le ha parecido, si se ve buena o no se ve buena. Yo por lo menos hasta el momento creo que se ve bien.
de lo que he visto el primer mapa. Todavía falta el segundo verlo. Me imagino que es lo mismo o muy parecido. Ahí tenemos el encarguito. Y acá hay un giro brusco, no sé si lo habré activado ya o no. No, vamos a verlo al tiro. Tenemos dos encargos en esta isla aquí. Miren qué bonitas las casas aquí. Aquí está el otro encargo. Ah, pero ya está activado. ¿En qué momento lo activé? Un giro... Ah, ya, sí. No he dicho nada. Ya está activado ya. Tiene pinta que es un encargo de rescatar un vehículo. José David Gómez Ramírez, buenas, perdón por la demora, acabo de llegar. No te preocupes, amigo. No hay problema. Gracias por estar por ahí. Eso es lo que vale la pena. Ya, vamos. Ahora sí que sí vamos al observatorio. Vamos a estar descubriendo el mapa, a ver si no es muy... No nos demoramos tanto, vamos al tiro al segundo. Y matamos dos pájaros de un tiro. Mira, el letrero salió, pero soplado. Jorge Cirigliano. Hola amigo. Te vi hace un rato ahí en el directo de Top Trenes. Estaba viendo un directo que hizo hace un ratito. Esperé que terminara y empecé yo. Estaba bien entretenido ahí una ruta de Estados Unidos ahí en San Bernardino. Ya, ¿cómo vamos a ver? El observatorio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Está aquí hay uno y el otro hasta aquí. A ver. Creo que me pasé. Y ahí parece que hay otro umbral, ¿eh? Parece que en definitiva para ir al otro mapa hay tres umbrales. Así que eso es bueno porque de repente igual nos sirve, nos acorta la distancia. En este se caen las carreteras. Ah, ya, sí. De eso mismo estaba hablando hace un rato que estaba comentando que tomaron estas rocas cuadradas de la fase 13 de las canteras y hay algunas por ahí. Y claro, estaba justo comentando que a lo mejor no sabía si es que se rompían, igual que en la fase 13. Pero había visto yo que ahí donde hay un remolque volcado había un paso bien estrecho y al parecer, por lo que vi hace tiempo ya, sí, eso lo quiero corroborar, había habían pedazos del camino que se desprendían. Ya está oscureciendo. Obviamente no vamos a estar explorando oscuro, así que cuando ya esté muy oscuro voy a ponerlo de día. Aunque creo que de noche tiene varias sorpresas esta fase. Se ve bien bonito los castillos. Y hay otra cosita que les quiero mostrar, que también es nuevo. Lo vamos a ver apenas se oscurezca, les voy a mostrar. Voy a dejar que se anochezca para mostrarles eso. Me dice Víctor, a mí me pasó lo de los cultivos. Quedaron en el aire una cosechadora y un tanque de gasolina. Pero estaba hablando de esta fase. En esta fase te pasó eso de la cosechadora. Bueno, todavía no he llegado no he llegado a ese punto de estar trabajando en los campos. Recién estamos descubriendo, así que no sé si... Muy probable que haya algún problema. En la fase 9. Pero la fase 9 no tiene campo. Si no me recuerdo. La fase 9 es la de los incendios. La fase 8 a lo mejor a la que te refieres.
Ah, ¿qué pasó aquí? Parece que hay una piedrita aquí. Sí, la 8. La 8 es. Ay, ¿qué pasó? F750, no me dejes tirado aquí. Se está moviendo por lo menos, sí, así que vamos a darle la chance de que se mueva algo. No tengo ningún punto cabestrante, así que... Ah, ya. No me hagas spoiler, José David Gómez. Déjame ir descubriéndolo paso a paso aquí para que vayan viendo los amigos. Me imagino que deben ser difíciles. Ojalá, porque en la última fase habían unos vehículos que era bien fácil conseguirlos. Igual se extrañaba harto estas búsquedas de los vehículos nuevos que fueran más complicadas, que no fuera así como tan regalado. Ah, mira, aquí hay una mejora. Vamos a tomarla al tiro. Miren, ahí hay un problemita, miren la planta cómo se mueve. Parecía, estaba loca. Ah, y lo otro que me fijé, que cuando uno sale del taller, el taller tiene agua en el cemento. Mejora motor Metra para el Ancatra. Ahí está la mejora. Está la gasolinera aquí por el camino. Donde está el observatorio aquí. Ahí está la mejora. Y aquí se ve el camino para el observatorio, así que lo vamos a marcar al tiro. Sí, tranquilo, tranquilo, José. Es un comentario bueno, no es que me haya enojado porque me esté adelantando cosas. Ya, este camino es para llegar al observatorio. A ver, vamos a ver. Yo sé que hay hartos que cuando llega la fase se ponen a darle duro al tiro. Se demoran 1 o 2 semanas y ya la terminaron. Pero últimamente, sobre todo estas fases que son 2 mapas, la anterior que era uno, traté de alargarlo lo más posible. Porque después en algún momento uno queda sin hacer nada. Entonces, ¿para qué darle tan rápido a la fase si después nos quedamos ahí sin nada? Bueno, yo por lo menos no me quedo parado, me pongo a hacer series mod o cosas así. Hubo un momento que estaba haciendo, si no me equivoco, la fase 11, la 10 y la 8. O la 9, la 10 creo, y la 8. La 8 en un momento la tuve parada y el Proper sabe, el Proper también está aburrido con la fase 8, con el tema de las patatas. Está bien difícil el acceso aquí a la torre. Ya, ahí está la torre. Esta al parecer es una de las torres, bueno, es de las torres que estamos acostumbrados, era, porque las anteriores son como de tipo castillo. Ahí está, ven, ahí hay un umbral a ladera. Entonces tendríamos un umbral, dos con este de acá, que es el ferry, y este de acá. Así que al parecer hay tres. No creo que haya otro más por este lado, ya sería mucho que hubiesen cuatro. Ah, aquí saqué el mapa. Vamos a bajar ahora, por aquí. Ahí tenemos un almacén. Tenemos aquí una granja. Dice daños colaterales, creo que ese encargo ya lo activé, ¿o no? No, ya tenemos que pasar obligado por ahí, a esta granja. Y después ahí vamos a salir. Esta que está aquí, harto de curvas. Harto de curvas, ya lo tengo activado, así que no hay que ir para allá. Miren, ahí hay un remolque de cosechadora de patata.
Entonces pues nos vamos a venir por este lado. Por ese ladito. Papel mojado, eso ya lo tengo activado. Muros centrales, ese no lo he activado. Ese no lo he activado. Entonces tendría que venirme por aquí. Después acá. Pasar el puente y venir por este lado. Jorge Cirigliano me dice: esta noche Pérez y estoy con energías para explorar un poco la fase 14. Y José me dice: y Efren también está casi, que son complicadas las fases, sí. El Efren igual está atrasado, hace unos días terminado recién la fase 11. Pero Efren se ha atrasado un poco más por el tema de la salud. Todos sabemos que está un poquito complicado, así que es entendible que no tenga tanto tiempo para jugar. A ver aquí. No, la vuelta es muy larga si me voy por acá. Bueno, yo tampoco no es que tenga todo el tiempo el mundo para estar jugando, pero trato de hacerlo a un ritmo decente. Miren, aquí hay luciana, fíjense en el pasto. No sé si son lucianas o son las mismas flores las que brillan. No, son las flores. Ahora que oscureció les quiero mostrar algo, pero nos vamos a cambiar de explorador solamente para mostrarles eso. Mira. Espérenme. Si es que alguien no se percató. Aquí tengo la Lowstar, que la tenía en caso de necesitarla. Miren, nos vamos a venir por aquí y vamos a llegar a este puente, a ver si es que tiene lo que yo quiero ver. Lo que les quiero comentar, si es que alguien no se percató. Esto es lo que le decía del agua afuera del taller. El agua como que pestañea, como que tiene ahí un problema. Vamos a poner a Lowstar. Este explorador también yo creo que sirve bastante aquí para explorar, ¿no? Así que si no lo tenían contemplado, contémplenlo, porque este explorador es, junto con la F750, de los mejorcitos en cuanto a vehículos normales, descartando el Tatarín. A ver, este puente hay que repararlo, pero no tiene lo que quiero mostrarles. Vamos a seguir avanzando por aquí, porque aquí sí que hay una cosa, un detalle súper mínimo, pero que yo me di cuenta al tiro, porque tantos años jugando en los runners que me di cuenta al tiro que es algo que deberían haber colocado hace mucho tiempo, pero no lo habían hecho hasta ahora. Por aquí deberíamos estar llegando. Al frente se ve harta iluminación. Aquí está. Miren, voy a apagar las luces y fíjense las barreras que bloquean el camino, como ahora las balizas que tienen funcionan. La verdad que son detalles mínimos, pero para mí por lo menos es importante. Y le da un toque distinto. Mucho tiempo teniendo estas barreras y ni siquiera prendían las luces. O sea, uno las topa y se desarman, pero ahora las lucecitas prenden. Miren, la del frente igual se alcanza a ver de acá cómo cambian las luces. Si juegas sin mod, desde luego que dan pesadilla alguna fase. Sí, obviamente. El mod, bueno, algunos mods, no todos. Te facilitan las cosas, otros no. Otros son casi como los del juego. Ah, y fíjense, la barrera no se rompe tan fácil. No, se mueve la barrera nomás, no se rompe como las que estábamos acostumbrados a ver. No se rompen. Bien. Bien. A ver, aquí debería romperse la calle.
¿O no? No. O el vehículo es muy liviano o no se rompe literalmente aquí en en el otro mapa a lo mejor. Ah, ahí se rompe. Claro. Ahí qué bonita la Lowstar. Menos mal no la estoy utilizando para explorar. Ya, entonces ahí está el detalle de la carretera que se rompe también. Y el tema de las barreras, yo sé que tal vez alguien lo haya pasado por alto, pero ahí está. Está súper bonito el detalle. Ahí Proper me dice que él no lo haya visto, ¿eh? Son detallitos mínimos, pero créanme que a mí por lo menos me importan harto. Ya, vamos a lo que estamos. Seguir explorando. Y las florecitas estas que brillan harto, mira. Se ve como que fueran luciérnagas, pero en realidad son las flores las que brillan. Y cuando las pisan, como vuelan. Mira, aquí estas rocas son de como las de la fase anterior. Rocas medias cuadradas, que vaya que rompen la suspensión y los neumáticos. Menos mal así no se enganchan al camión. Sí, exactamente, pero ahora como no se rompen, si se te mete una abajo, yo creo que no creo que sea muy amigable la barrera ahora como no se rompe. Si antes daban problemas, ahora así fija tal vez sea más difícil. Hay que tratar de no pasar por arriba de ellas, ¿no? A ver aquí hay un almacén. ¿Qué tendrá este almacén? Una bobina de metal, descarga limitada. Una carga de bobina, hay una tubería pequeña, dos de cemento, dos vigas de metal, todo limitado, así que tiene que ser para algún encargo en específico aquí. Vamos a mover el punto, que ya me lo salté. Por si no saben, estos puntos se pueden correr, ¿ah? De repente uno marca la ruta y se pasa el punto y queda marcado y dice, ay, me lo salté. ¿Cierto? Y después los que siguen no los van a poder ver porque se saltaron uno, pero este punto ustedes ponen esta circunferencia o el clic, ¿cierto? Sobre el punto azul y en el caso de PlayStation, con el R2 presionado sobre el punto lo pueden mover. Entonces si se lo saltaron, lo colocan adelante de ustedes y ahora sí lo pasamos, ¿eh? Está aquí, lo pasamos y seguimos avanzando por la ruta. Ah, es que me dice menos mal, así no se engancha el camión, ¿cierto? Sí, tomando de las debidas precauciones. ¿Y te suena esa frase? Sí, obviamente, tomando las debidas precauciones. Esa es una frase de mi compadre, amigo Efren. Recuerden que los quiero, también del Efren. A mí él me molesta por mi saludo de opening de los videos cuando digo hola, hola, hola. También me molesta por eso él. Todos tenemos nuestro estilo o palabra marcada. Mira, aquí tenemos otro apero, que esa es la plantadora, si no me equivoco. Plantadora de patata. Y el Paco, sí, el Paco es famoso. Yo no le tengo nombre a mi conductor, no soy mucho de hacer como una historia con lo que uno va haciendo. A Lefred le sale entretenido, pero yo creo que a mí no me saldría muy entretenido. Así que trato de hacerlo así como lo más estructurado posible. Son estilos y estilos, pues, de grabar videos, de hacer directo, ¿no? A mí los directos al principio me costaban un mundo hacerlo porque una que uno sin querer está pendiente al principio de cuánta gente te está viendo. Y entonces te das cuenta que no te está viendo nadie, que hay uno o dos viéndote, como que eso te bajonea. Entonces empieza a hacer cosas que no llaman la atención. Entonces desde hace tiempo que no me preocupo mucho de cuántos me están viendo.
Obviamente uno al mirar aquí, por ejemplo, el chat, me doy cuenta de que hay gente, cuánta gente me está viendo, pero no, créanme que no es así como, ah, ya no voy a hacer esto porque no me está viendo nadie, que suele pasar. Entonces, prefiero prefiero no concentrarme en eso y preocuparme de lo que estoy haciendo realmente en el gameplay. Sí, sí, por eso lo decía, que él me molesta por eso, porque un día grabó un video él y cortó desde un video mío el, la apertura del video y le puso hola, 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 hola. La verdad es que me dio una risa tremenda, ¿sabes? Ese es Fred, pues yo nunca lo molesto, él me anda molestando, ¿eh? Efren es un gran amigo, aunque no lo crean, yo siempre lo nombro porque yo tengo contacto directo con él. Siempre estoy preguntándole cómo está, de su salud y todo. Tenemos, eh, tengo su WhatsApp y por ahí hablamos. No siempre, pero sí tenemos contacto ahí. Más, más directo que estar hablando, por ejemplo, por YouTube o por Discord, no sé. Más privado. Así que es un gran amigo. Gracias a él aprendí hartas cosas en No Runner al principio. Y después ahí uno va aprendiendo yo de él, él de mí, uno nunca sabe todo, pues, entonces nos vamos de repente ayudando mutuamente. Así que de verdad que es un gran amigo. Yo lo apoyo harto a él igual, igual soy miembro de su canal, porque hay gente, hay canales que por ejemplo ya uno está suscrito, ¿cierto? Pero no aportan nada al otro. Pero yo sí aporto a los canales que tienen la posibilidad de recibir una ayuda, yo le aporto con una membresía. Por ejemplo, al Fren, al Top Trenes también le aporto. Eh, y así, porque no siempre uno está ahí en los directos, en los chats, como para apoyarlo. Así que ahí esa es la forma de retribuirle igual el trabajo que uno hace, pues me incluyo. Igual uno consume tiempo de la vida personal, me refiero, para hacer... ¿Qué pasó aquí? A ver. Sentí como que cayó algo. Creo que se desprendió algo de la carretera. Ah, claro, aquí se rompió. Al pasar por arriba se rompió, mira. Ahí están los pedazos de asfalto, de concreto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una fábrica. Muros centrales. Este encargo tengo que vestirlo. Aquí puse un punto malio. Ahí. Aquí tenemos castillo y así aquí nos vamos como en camino a ese observatorio que está ahí. Entonces hay que retroceder, subir por aquí. Me dice Ángel, sí, el pobre está muy mal de salud, sí. Está complicadito hace harto tiempo ya. Y le deseamos siempre lo mejor, esperando que se recupere, que en algún momento sus problemas, tal vez no, por lo que yo sé, no es como así como recuperable, pero que se mantenga bien. Pero bueno, aquí tenemos un remolque, mira, muros centrales. Está cargado con ladrillos. Dejaron a mitad de carga el transporte, o sea, a mitad de camino el transporte de los ladrillos. Vamos a ir por aquí. Los caminos tan malos no son. Tiene zonas así que son complicadas. Aquí tenemos un desvío.
Y ese llega al observatorio parece. Papel mojado lo tenemos activado, muros centrales, está aquí la otra parte, así que nos vamos a ir directo al umbral. O sea, al umbral, al observatorio. Vamos para allá. Vamos para allá. Así que ahí vieron, yo sé que yo sabía que no todos se iban a dar cuenta de las barreras, yo me di cuenta al tiro. Ay, ay, ay. Me di cuenta al tiro cuando, cuando las vi de noche y vi que prendían las luces y dije, pero si esto no pasaba antes, una maravilla. Yo sabía que no todos se iban a dar cuenta, o se habían dado cuenta en sus partidas. Ah, el combustible es que no me queda. Nadie me dice que estoy sin combustible. José Aigó me dice, ya que juega con los trenes, ¿no has pensado jugar de Rail Valley? Pero es que ese juego está en PC solamente, si no me equivoco. Sí, lo he visto, el top tren lo juega igual, de Rail Valley, creo que es. Creo que es el mismo que está ahí, que me estás diciendo. Pero no está en consola ese juego, si no me equivoco. Sé que hay uno que se llama Train Life, algo así. Que está en oferta incluso ahora en la tienda. Estuve a punto de comprarlo, pero no sé. Y aquí llegamos al umbral. Hay unas piedritas no muy amigables, así que le vamos a usar el quite. Aquí está esta torre, que la mayoría de las torres son así como castillo, pero la otra me llamó la atención, que es como una torre común y corriente. Parece que es la única, las otras tres son así como edificios, ¿cierto? Y con la bandera de Austria en la cima. Y ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos casi todo el mapa descubierto. Nos falta ir a este otro lado, que acá se ve que hay harta granja. Ah, ¿qué nos conviene aquí? Bajar del umbral. Devolvernos. Vamos a pasar casi donde está el taller. Aquí y nos metemos para acá. Vamos para allá. A ver qué hay de bueno por ahí. Ve, mira, aquí están estas piedras cuadradas. Se ve bien bonito este camino ahí con el borde de madera, la barrera. Y con mucho cuidado. Todavía no me he encontrado con nada extraño. En los mapas así como de repente hay ciervo, hay oso. Como en Amor hay un oso. O algún, el viejito del café. No he visto nada todavía de eso, de esas cosas. De no runner cosas. Ahí está el castillo. Ese es el más grande que hay aquí en este mapa. Y creo que por ahí está como la entrada, así. En su momento lo vamos a ver. De momento vamos a ver, a tratar de descubrir el mapa lo máximo posible. Y a ver si pasamos al otro, si es que lo... Eso, a todo esto no me fijé en eso, ¿no? Los umbrales están habilitados. Ese está habilitado. El ferry está bloqueado. El del ferry está bloqueado. Ese hay que abrirlo. Después nos podemos ir por este de acá al otro mapa. Ay, me subí justo una piedra aquí. Ay, no. Y no es pequeña. Ah, pero ahí pasamos. Vamos a ver aquí. Aquí se ve el fango, parece asfalto, mira. Como que queda súper marcado la rueda.
Imagínate si uno se pudiese bajar del vehículo, quedaríamos con el barro hasta el cuello. Estos pasos de agua sí que hay aquí, no me gusta para nada, porque es como casi obligado que le pega el pescazo el golpe al pobre vehículo. A José David me dice, si no estoy mal, en este mapa hay animales así como en otros. Ah, pues, por eso digo, yo por lo menos no me he topado con ninguno, pero hay algunos que se pueden ver de noche solamente, se distinguen más, otros en el día, pero uno de repente como está concentrado en ir explorando, no te fijas mucho en esos detalles. A lo largo ahí después que uno va haciendo los encargos, los contratos, se va encontrando con sorpresas. ¡Ay! No, casi, casi. Y aquí estamos llegando a una granja. Granja le llamo yo a toda esta estructura, ¿no? Yo sé que la granja también se le llama solamente a los campos, pero aquí hay un remolque de tubo enroscado. Infaltable estos remolques gigantes en la fase para trasladarlo. Ahí pareciera como que hay un almacén que no está activo. Y aquí dice ex huevos. Y miren lo que está ahí. La amiga, ¿cómo se llama? La hermana moderna de esta. Esa es la LTI. Está un poquito dañada, por lo que se ve. Arriba el camper está medio dañado. Obviamente hay que hacer algo para conseguirla, así que lo vamos a ver después. Aquí tenemos un apero. Aunque podríamos ver al tiro, porque nos queda solamente esta esquina aquí de revisar. No creo que haya nada importante por allá. Vamos a ver, debería ser un contrato porque no he visto ningún encargo que la recompensa sea el vehículo. Ah, mira, justo el primero, del apartado para los llanuras verdes. Se llama, no, ah, evaluación de los daños, evaluación de daños. Hay que visitar puntos de control, que no son pocos, 9, 10. Y después dice, repara la Romer. Mm, pero la ruta debe ser larga. Punto 1 acá, 2 al lado, 3 por allá, 4 por ese lado. Ah, esta fábrica de acá. Después por arriba, por los campos, la vuelta y... Ah, y ahí llegamos acá. Mm, No, pero no lo voy a hacer al tiro porque no sé si me alcance con todo esto que ando trayendo de suministro aquí. Yo creo que lo va a hacer mejor con un camión. Pero yo creo que la obtención de la Romer la voy a hacer con un camión. Con un camión más seguro. Hola Paula, saludos. Vamos a seguir por aquí. Esta es la ruta que vamos a tener que hacer para venir a buscar el vehículo. Vamos a tirarnos por aquí. Por acá a ver si esta esquina tiene algo. Igual es grande lo que queda. Pero ahora ya ustedes corroboran, ¿cierto? Que no es necesario, tan necesario el mod del radar. Porque fíjense que solo con los observatorios descubrimos casi todo el mapa. O sea, quedaron estas puntas aquí en negro, pero aquí no creo que haya nada. Aquí tampoco. Porque aquí está el umbral, este es como la montaña. Por acá arriba quedaron estas puntitas aquí, tampoco creo que haya nada. Y esta que está por acá, sí, aquí obviamente se van a ver mejor los campos, que seguramente se trabajan. Y no mucho más. Deme un segundito, me están llamando.
Ya, he vuelto, he vuelto. José me dice una cosa que me acaba de ver, fue que algunas matas tiran como estrellas amarillas, creo que son las girasoles. Sí, lo que le estaba comentando, que de noche se ven unas flores que alumbran, que son como, bueno, si es que son esas las que me está diciendo, que son como luciérnagas, las flores. Mira, ahí se ve en el camino adelante. Entonces cuando uno pasa por arriba como que salen volando, la hoja, no sé qué. Aquí se alcanza a ver, ¿ven? Entonces si las pisamos, como que vuelan, ¿ven? Pero son como flores. Claro, no sé si sean girasoles o no, a ver. No lo alcanzo a ver bien. Algo se parece. Algo se parece. Ah, claro, de día se ve como, claro. Pero de noche se ve, brillan. De noche se ven como luciérnagas, algo así. Entonces cuando uno pasa por arriba de ellas, cuando vuelan, se ven las lucecitas. Ya nos vamos por aquí. A ver la parte negra del mapa. Más que nada para ver si es que hay algo interesante o no. Este barrizal de aquí lo voy a pasar por el lado porque no me da mucha, muy buena espina aquí. No vaya a quedar enterrado de una. ¿Qué pasó aquí? Fase 9. Hay un almacén quemado ahí. Hay troncos quemados también. Nada de raro que tengamos que entregar troncos quemados por ahí. Que les mostré, ¿cierto? En el video donde revisamos los vehículos nuevos, que el remolque nuevo de los tractores, que igual sirven para los camiones. El de troncos medianos igual puede transportar los troncos quemados, que son equivalentes a los troncos medianos. Al parecer no hay nada bueno por aquí. Camino solamente. No veo algo muy llamativo que digamos. Ni que haya algún encargo por aquí, no hay nada parece. Más que tierra, barro y piedra. Ahí está el campo donde andábamos recién. Y solo montaña. Voy a dar la circunferencia aquí, la vuelta al campo. Si es que hubiera algo, no creo. Sí. No creo, no creo. Ah, lo otro que ahora que me recuerdo, que Fren comentó, es que le habían reportado que el volante no funcionaba. Tendría que conectarlo para ver si funciona o no. Para que, bueno, pero igual en todo caso tendría que hacer un video con respecto a eso. Porque ahora mismo significa que tendría que pararlo un poquito para poder activar el volante. En todo caso yo no lo uso para este juego, pero sé que hay gente que juega con volante, así que para ello obviamente les va a interesar. Pero creo que mejor lo voy a hacer en un video aparte, probándolo y corroborando si es verdad que no funciona. Bueno, y aquí tenemos un campo, obviamente los campos se activan con algún encargo o contrato, pero son las mismas patatas de siempre. No hay nada nuevo ni yo esperaba, no sé, que cambiaran la siembra de otra cosa, no sé, girasoles o soja, como hay carga nueva que es soja. ¿Por qué no meter un campo que se coseche soja? Por lo menos de lo que he visto en este mapa, no sé si en el segundo habrá campos de otra cosa, pero aquí por lo menos lo único que hay son patatas. A ver,
Me voy a rescatar al taller porque ya vimos todo por ese lado y nos quedaría activar estos encargos que están aquí. Esto hay una mejora ahí en el puente, que el puente hay que repararlo. Y este que está aquí, no, ese está activado ya. Aquí, sí, ya. A rescatar al taller. Miren el agua, vean el agua aquí, los que les decía. Que el agua como que pestañea. Fíjense esa agua que está ahí, donde está la marca roja. Se puede distinguir. Y las demás también, pero ahí, a la izquierda mía viene como pestañea el agua. Aquí también. Detalles, detalles, detalles. Ah, no me había fijado que hay un remolque con cortina ahí en el taller. ¿A dónde habrá que entregarlo? No sé. Ya. Ahora vámonos para el otro lado para llegar al umbral. Y activar obviamente esos encargos que están ahí. Ah, pero voy por aquí. Diesel, saludos amigo, bienvenido. Diesel, primera vez que lo veo comentar. Miren qué bonita esta parte. Este es como el pueblo de este mapa. Es pequeñito, pero muy bonito. Aquí tenemos una avenida costanera. Hay unos muelles por ahí. Y vamos allá al frente. Ahí al frente están esos dos cargos que faltan. Aquí se ve harto complicado el paso allá, así que voy a tirar por aquí. Se ve más durita la tierra aquí, en el agua. Sí. No he visto ranas. No, no, no. Parece que no metieron las ranas de la fase 13 aquí. ¿Recuerdan ustedes que me hice famoso por la rana yo? Un día saqué una captura de una rana cuando iba pasando con un camioncito y me salió tan buena la foto que la compartí en el Discord de SnowRunner y me la hicieron viral la foto. Apareció en todos lados, en Instagram, en Facebook, en Twitter de SnowRunner. Vamos pasando por aquí, allá está piedra. Este cruce no lo veo muy amigable, pero me voy a tirar por este lado mejor. Ay, está complicado, vale. Hay harta corriente aquí. Cuidado, que la corriente a veces lo arrastra un poco el vehículo. Ah, miren, ahí hay un remolque con suministro. Un remolque pequeñito, está justo enganchado ahí con la roca. No se lo llevó la corriente. Y ya está activado. Vamos a ver el otro. Sí, los inflables hay en varias partes. Justo no lo he mostrado, pero sí hay en varias partes. Y no son todos iguales, son distintos. Son bien chistosos los inflables. No sé si habrá alguno por aquí. A ver, aquí quedamos. El encargo es el que me quedaba. Esa mejor la voy a conseguir después porque se ve bien complicado llegar ahí.
Así que para evitar problemas nos vamos a ir directo al umbral y vamos a ver qué es lo que nos depara el segundo mapa. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando la vuelta en círculo. Ay, señor. Era para el otro lado. Apriétale, apriétale, fuera, apriétale. Era aquí a la izquierda. No sé si el otro mapa tenga taller. Ah, lo podemos ver aquí, po. Estoy leseando. No, al parecer no tiene. Al parecer. Lo vamos a corroborar, obviamente. Pero cuando tiene garaje aparece el icono de una casita. Ese significa que tiene un garaje en el mapa, pero aquí no aparece nada. Ya aquí está el umbral. Justo tiene una casita aquí. Una casita, no tiene nada raro. El umbral dice algo. Allá abajo hay un encargo, pero eso lo tengo activado ya, creo. Que es daños colaterales. Sí, está activado ya. Vámonos al segundo mapa, que es Ladera. Ahí aparece otro castillo más. Y un Freightliner 114 SD es el camión de la portada. Se ve parecido el mapa. Nada, no se ve muy distinto. Umbral igual que todo. Aquí tenemos un camino al tiro a la derecha y a la izquierda. Nos hace decidir al tiro. Veamos. Aquí tenemos 3 observatorios y tenemos una zona de cabaña. Obviamente hay que entregar cabaña. Y de momento, ven, aquí no aparece ningún taller. ¿Qué hacemos? Se ven bien lejos los umbrales, o sea, los umbrales, los observatorios. Aquí sí nos hizo falta un, un radar. Lástima que el mod esté roto. Y el remolque, la verdad es que no me gusta igual a mí mucho andar con el remolque radar porque más de más de lo que ayuda estorba. A ver, ¿qué se ve? ¿Para qué lado tiramos aquí? Vamos a tirar hacia la izquierda porque es como para donde está el observatorio. Hay harto camino donde seguir aquí, hay para 3 lados. Uf, me acuerdo de Wisconsin, yo hice una trampa y fue con las 3 cabañas que construí, las fui rotando a donde las pedían. Así no tenía que sufrir más. Claro, se puede hacer eso porque una vez que uno las entrega, ya después si las sacas de ahí da lo mismo. No, no se va a perder el progreso, digamos, del trabajo, no se va a perder, entonces se pueden sacar las cabañas. Claro, en su momento yo por lo menos eh, las trasladé todas. Ahí se rompió el tronco. No hice eso, pero claro, es una buena idea también. Pasamos por el agüita.
Otro tronco más. Lo bueno es que esos troncos grandes se rompen. Tenemos como un lago ahí al fondo. Y aquí me voy a ir a la izquierda porque allá está el observatorio. Ya con un observatorio que descubramos nos da más o menos las directrices para dónde tirar. Si vamos para un lado, para otro primero. Aquí se ve mejor, miren, hay harto río. Ahí va al fondo unas techumbres naranja. Y allá hay un observatorio al frente. Ese es el que vamos ahora. Allá está el observatorio. Ese sigue siendo como los que les decía que son como castillos. Pero me llamó la atención ese umbral solitario que es como los comunes y corrientes. A ver aquí. Ay, no hay cruce aquí. Va al otro lado, ese que hay que dar una vuelta gorda. Ah, 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 ah. Y es como que me estoy devolviendo a la carretera principal. Vamos a ver. Ya, gracias. Gracias, José. Ya, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Entendí a lo que te referías. Mira, ahí hay más de estas barreras de madera. Se ven bien bonitas en la orilla del camino. Estoy pero casi seguro que vamos a llegar aquí a la carretera donde, claro, ven, a la carretera donde salimos. Esa vuelta casi estúpida que nos dimos. ¿Y aquí por dónde? Ah, aquí hay un cruce. No, no tan mal no estamos. Aquí hay un cruce. Obviamente que no es tan fácil, pero vamos a intentarlo. El que no se arriesga no cruza el río, dicen por ahí. A ver, a ver. Ahí está el otro lado del camino. Uh, qué dolor. Una piedrita. No se ve ningún bote. Que siempre uno ve pescadores por ahí. No hay nada. Y aquí doblamos a la derecha porque para acá está el observatorio. Ahí llegó Pablo Torres. Hola amigo, bienvenido. Pablo siempre está comentando por ahí, dejando su saludo. Nos vamos a ir bordeando el río. Aquí estamos, pues Pablo, revisando en los mapas nuevos. Este ya es el segundo, el primero ya lo revisamos completo. Está casi casi al 100 descubierto, sin necesidad de utilizar un radar. Aquí vamos a mirar bien este paso, no vamos a quedar atrapados ahí. Pasar por este lado.
Ahí está el observatorio, ahí arriba. Carlos Morales había escrito, pero lo borró. Lo borró o alguien lo borró, no sé. A ver, ¿por dónde vamos? Ah, justo está aquí el camino. Este es el camino que nos va a llevar allá arriba. Claro que hay que darse una vuelta un poquito larga. Yo creo que vamos a hacer este observatorio y uno o dos más. No sé si me alcanza el tiempo para descubrirlos todos. La idea es hacerlos todos, pero vamos a ir viendo cómo están los caminos. A ver si en una de esas puedo demorarme mucho. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero decir nada todavía. Pablito me dice, se mira bien bonito el paisaje, sí, bien bonito. Miguel Peña, buenas, como el nuevo mapa. Aquí estamos, Miguel. Segundo mapa, ya descubrimos todo el primero. Al momento, estéticamente del paisaje, una maravilla. Tiene varias cositas llamativas. No se ve aburrida la fase por lo menos. Aquí tenemos un encargo. Hay otro remolque, estos pequeñitos. En la cima del mundo. Y aquí está a lo que vimos, el observatorio. Algunos vehículos. Y abajo está el punto. Pero tenía que ser difícil, tenía que bajar aquí. Cuando podría haber estado ahí arriba el punto. Ahí llegamos. Ahí aparecieron muchos encargos. Aquí ya podemos ver algo del mapa. A ver, el mapa termina para acá. Quiero ver si estoy bien orientado o no. Sí, creo que sí. Ya. Mira, aquí está el ferry. Este es el otro extremo. Se supone que el otro mapa debería estar para este lado. Entonces ahí uno debería navegar por aquí y llegar hasta este lado. Obviamente no va a pasar nunca eso, pero esa es lo que se pretende dar a entender. ¿Qué tenemos por acá? Un puente sin reparar. Tenemos aquí una granja inundada, va a variar. Todos los mapas siempre hay una granja inundada. Y encargo. Ahí está la otra torre. Y la otra torre está aquí. Ven, descubriendo un observatorio y más o menos calcular por dónde los encontramos en el camino. Los caballos también son tomados de la fase anterior. Héctor González dice, hola, muy buena a todos. Hola Héctor, bienvenido amigo. Ya, ¿qué hacemos ahora? A ver, quiero llegar a este umbral de acá. Aquí hay una pequeña glorieta, o rotonda, como le quieran llamar. Vamos a devolvernos entonces. Aquí. Aquí tenemos un encargo que dice a todo riesgo, va a esquive por ahí, hay que activarlo. Podría medio por acá que se ve más fácil. Pero vamos a activar al tiro este encargo y de ahí vamos a bajar para acá. Vamos a pasar por la rotonda por acá y vamos a ver a dónde está el camino de este observatorio. Debería estar por ahí. Nos vamos a poner de día nuevamente para que vean el paisaje. Vamos a ir por aquí. Bueno, en realidad parece que ese no es como la bajada, parece que la bajada era por este lado de acá. Y yo estaba regañando ahí que siempre era difícil llegar a la... Tenía que ponerlo difícil, pero no, era por el otro lado. Yo era el que estaba mal. Ahí se siguen apareciendo los encargos,
que descubrió el observatorio. Ahí, una casa, ay, que creo que hay algo ahí, a ver. Sí, miren, en la mesa que está ahí al lado de la casa creo que hay un gato, o idea mía. A ver. Ah, no. ¿Qué es lo que es? Ah, son como unas jarras. No, no ha dicho nada. Que es como común ver que coloquen gatos así sobre las mesas, sobre los techos. Hay una subida, ¿para dónde va eso? No sé. Ya. Vamos para acá. Aquí a la izquierda. Para llegar al encargo ese que está ahí arriba. Amilcar Benavides. Hola, buenos días desde Ciudad de México. Hola Amilcar, amigo, bienvenido. Saludos hasta México. México lindo y querido. Si alguna vez tengo la posibilidad de viajar, México sería uno de mis destinos por, por visitar. Ah, miren lo que encontramos aquí. La Gear Romer SX, la más grande. Ahí está ahí, pero está pero al borde del abismo. A ver. La vamos a ver con el modo foto. Aquí no tenemos el dron como en Expedition. Pero en modo foto hace el mismo trabajo. Aquí está la Gear Romer. Hoy la colocaron, pero ahí casi insacable. Que para sacarla aquí vamos a tener que tirarla hacia atrás. Cuando la vengamos a buscar, obviamente. Esta se consigue con un encargo, a diferencia de la otra, ¿cierto? Que es con un contrato. Ya por lo menos tenemos activado el encargo. Así que después va a ser cosa de venir a hacerlo solamente. Y ahora damos la vuelta con esta bonita Ford. Y vamos para donde pretendemos ir, que es el otro observatorio. Bueno, y como han visto, la Ford F750 no ha tenido casi nada de problemas para explorar, así que ténganlo ahí en consideración, que es un vehículo que es difícil que le falle aquí en Austria. Aquí tenemos carretera en buen estado, de momento. Otro camino, aquí está la glorieta. En México les dicen glorieta a esto. Ahora que, como habló a Amilcar ahí, en México les dicen glorieta a la rotonda. Acá nosotros le decimos rotonda, allá glorieta, por eso siempre me acuerdo, porque cuando he jugado Forza Horizon 5, ahí le dice, sale siempre, toma la glorieta, la primera salida de la glorieta a la derecha. Entonces por eso me quedó ahí, se me quedó en la retina la palabra glorieta. Sí, ahí Amilcar me lo confirma, ¿eh? Aquí tenemos, este es como el puerto del segundo mapa, y aquí tenemos ladrillos, todo ilimitado, ladrillo, baldosa de cemento, cabaña,
losa de cemento, carga especial, que es el contenedor mediano, no el grande, ladrillo y ladrillo. Aquí tenemos un encargo. Y por ahí atrás creo que hay algo más. Ah, no, ese es el punto del ferry, si no me equivoco. Pero está bloqueado, así que... ¿Ven? Ahí está. Raro sí que no hay ningún ferry a la vista. En el otro mapa sí creo que hay uno. Raro. A menos que haya alguna animación, que lo veo difícil. Que uno cuando pase el ferry después aparezca acá. No creo, sí. No le vamos a pedir tanto a esto, ya sabemos cómo van. Entonces dicen que el nombre se supone es Round Point. Aquí en Colombia lo conocemos de ambas formas. Claro, hay varias formas de llamarla. Yo, como les decía, se me quedó pegada esa palabra o el concepto de glorieta. Entonces ves que veo una en los juegos, siempre la llamo como glorieta porque, no sé, creo que la van a entender mejor que si le digo rotonda. No sé, creo yo. Por aquí había un encargo. Un corrimiento hay aquí. Ya me está extrañando no ver los famosos corrimientos. Tiene igual un paso por debajo, que es este camino de aquí. Así que así como impasable no es. Ahí está la mejora que habíamos hablado y ahora nos vamos a volver para hacer a lo que vinimos, que es observar. A mis me dice la avenida Reforma y mucho de la avenida... Sí, la conozco, la he visto. Ahí hacen el showrun de Red Bull con el Checo Pérez. Yo te debo decir que soy fanático del Checo, aunque está pasando por un mal momento, pero soy fanático de Sergio Pérez, la Fórmula 1, para el que no sepa de qué es lo que estoy hablando. Y ahí sí me acuerdo que no sé si fue el año pasado o el anterior que le hicieron ahí en la Avenida Reforma la, el showrun. Aquí tenemos un puente que tiene barreras. Veamos a ver si son de las que prenden las luces o no. Sí, ahí está, miren. Para los que vienen sumándose recién al directo, tenemos esta novedad que las barreras ahora de los caminos cortados en general prenden las balizas. Antiguamente no prendían. Y cuando uno las chocaba, estas barreras se desarmaban. Ahora no. Ahora no se desarman, sino que caen y quedan enteritas. Para los que no la habían visto. De día igual se ve que alumbran, pero menos que de noche, obviamente, son más llamativas. El showrun, hace 4 años, no, pues el año pasado uno, sí, yo soy fan de la Fórmula 1, a muerte. Y yo me acuerdo que el año pasado hicieron uno. No sé si ha sido en la Avenida Reforma, pero sí recuerdo que el año pasado uno. Que lo hacen como 2 días antes de la carrera, un día antes de la carrera, o de la clasificación. Ya. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, ahí vieron, ese camino está roto. No hay forma de repararlo. Creo que vi algo aquí. Ah, claro, se ve un puente ahí al fondo, Un puente que cruza todo el río. Si estará entero o no, no sé. El observatorio está aquí arriba. Ah, mira, hay otro observatorio común y corriente. Pero vamos a echar un vistazo a ver si por acá, porque puede que el camino que estaba antes ahí es el que ya. Aquí, ¿qué es lo que hay? Granja ahí abajo. Otro corrimiento.
Menio que está echando de menos los corrimientos, aquí allá llevamos dos. José me dice, pues yo quiero ir a México también, aunque los deportes que me ha gustado ese doujin que le tocó pasar por dentro de las casas. Ahí me dejaste marcando ocupado, ¿qué es lo que es eso? Downhill. No sé, por lo que me dice que dentro de las casas, me imagino yo que es como en bicicleta, ciclismo. Está de como descenso, censos. Y en Paralímpico México ganó el oro en natación. Muy bien. ¿Y tú, José David, de dónde eres? No me acuerdo, no sé si me lo dijiste en algún momento. ¿De dónde eres tú? Nacionalidad. Eso es bicicleta. Ah, sí. Tan mal no estaba. No sabía que se llamaba así. Vamos a repostar que me estoy quedando sin combustible. Oh, ahí está, pero aquí está difícil el barrito. Colombia, Bogotá. Conforme. Sí, sí, Colombia. Aquí las piedras. Mira, esta subida aquí. Las piedras son pero así cortadas con láser. Hay un tronquito ahí, pero ahora pasando por ahí lo vamos a romper, no nos va a servir de nada. Pero la Ford todo lo puede. José parece que hacen ese evento en los estados, no en Ciudad de México. Mm. A ver, vamos a ver si está bien enfocado, ¿no? Que era por acá llegar al observatorio, ¿no? No, ¿dónde está el camino? Ah, acá, aquí. Ahí está el camino. Justo tenemos un encargo ahí. Bueno, de algo nos sirvió subir acá. Y yo creo, amigos, que voy a hacer este observatorio. Vamos a terminar. Lo otro lo dejaremos para otro día. Obviamente la exploración la voy a dejar hasta aquí. Después si grabo algún video de esta fase va a ser en el otro mapa. Obviamente la exploración la vamos a dejar para los directos. Yo creo que voy a grabar la obtención de los dos vehículos que están en el otro mapa, la Catra y la G-Romer LTI. Y después vamos. Bueno, eso sí, pues, para conseguir la SX voy a tener que venir acá, pero ya eso está descubierto, así que no hay problema. Entonces voy a grabar la obtención de la otra G-Romer igual. Vamos, aquí está, venimos para acá para el encargo. De ahí me devuelvo y vamos al observatorio. ¿Y dónde está el encargo? Aquí, a la derecha. Ahí arriba está la casa. Aquí está. Listo. Esto parece que es baja igual, ¿eh? Por aquí.
Nosotros íbamos para acá. Para acá. Este es el camino del observatorio. Así que el próximo directo, no sé cuándo lo voy a hacer, apenas pueda, para terminar de explorar aquí este mapa. Miren, ahí abajo hay una cosa bien grande, no sé qué. Ah, es como un centro de una fábrica, así, donde hay contenedor y cosas así. Mira, aquí hay un corrimiento, pero no se saca. Cosas por el lado. Aquí. El golpecito. Típico de esos pasos ahí. Son los pasos de destruye suspensión. Por ahí veo una casita. Como abandonada. ¿O no? No, no está abandonada. Y aquí está el observatorio que estábamos buscando. Este es un observatorio común y corriente. Común y corriente. Y llegamos. ¿Qué descubrió? Solo un encargo. Que vendría siendo... ¿Cuál descubrió? No, no lo veo. Ahí hay un umbral, otro umbral. Tenemos entonces ese umbral, el por el que nos vinimos, el ferry. Y esos serían todos. A este otro lado no hay umbral entonces. Igual nos queda todo este lado por descubrir, que no hay... Bueno, está este observatorio, pero no creo que lo alcance a descubrir todo esto. O tal vez sí. Pero como ven, casi como que no se necesita mucho un radar, ¿eh? Bueno, para descubrir esta zona podría ser. Pero yo creo que con pasar por la carretera aquí ya podríamos tener más o menos una idea de qué es lo que hay a este lado. Tenemos una mejora por acá, que son de los vehículos nuevos, obviamente. Acá tenemos otra. Y esos tenemos al momento a este lado. Por acá puede que haya más. Así que eso, amigos, espero les haya gustado este directo ex- sin previo aviso, porque lo hice así de sopletón. Y espero que les haya gustado, nomás que lo hayan pasado bien. Estuvimos descubriendo aquí la fase 14, que la verdad que se ve súper bien. Por lo menos el ambiente es bonito, las construcciones son bonitas y descubrimos ahí varias cositas. Bueno, yo ya la había descubierto, pero les comenté, ¿cierto? De las barreras, que ahora las balizas funcionan. No se, las barreras no se hacen tiras, sino que se caen, solamente se mantienen intactas. Las florcitas estas que en la noche se ven como luces, y uno al pasar por arriba de ellas salen como volando así como luciérnagas. Y una gran cantidad de castillos, que es lo que es lo más llamativo de esta fase. Ya encontramos la localización de los tres vehículos. Falta uno, ¿cierto? Que es el tractor, el Futon, que no debe estar muy lejos de aquí. Tenemos aquí, este es el encargo que se hace para obtener la GeoRomer, la más grande, que es la SX. El encargo se llama A Todo Riesgo, ¿cierto? Y en el primer mapa tenemos la otra GeoRomer, la LTI, que está aquí, en esta granja, pero para eso hay que hacer el contrato aquí de llanuras verdes que se llama evaluación de daño. Ese hay que hacer para conseguir esa GeoRomer. Y para el Ancatra está por aquí, si no me equivoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en un fango aquí. Ah, que no lo veo. ¿Dónde estás, maldito? Estoy seguro. Ahí está. Ahí está la Ancatra, mía.
el tractor más pequeño de 3 ejes, ahí está. Y para ese hay que hacer un contrato también, creo, o un encargo, a ver. Ah, sí, es un contrato. Y creo que es... Miren, ese contrato hay que hacer para conseguir el futon. El futon está en el otro mapa. Estoy buscando el contrato del, del otro track, o sea, del Ancatra. Ay, ¿cuál era? No, si era aparece aquí. Evaluación de daño, prevención. No veo un encargo y estoy. Ah, no, ahí está. Ese es el contrato. Se llama Un Viejo Amigo. Y hay que trasladar el tractor, obviamente, un remolque y otras cosas. Así que ahí lo vamos a grabar en un video para que todos sepan cómo se consigue ese tractor. Y este contrato está bloqueado porque hay que hacer primero el de evaluación de daños, que es el que hay que hacer para conseguir la Romer, la LTI. Así que hay que hacer ese primero y después van a poder hacer el para conseguir el Ancatra. Así que eso, amigos, me despido. Saludo a todos los que estuvieron por ahí al canal, o sea, en el directo, perdón, que estuvieron por ahí. Proper, hasta la próxima. José David, chao, bro, cuídate. Igual tú, amigo, gracias. A Milcar Benavides, saludos, amigo, gracias por pasarte. Héctor González, Carlos Morales, Pablo Torres, Diesel, que pasó a saludar. Paula, que es mi hermana, que me pasó a saludar también. Jorge Cirigliano también, saludos, amigo. ¿Quién más estuvo por ahí? A ver qué puedo ver. Víctor Allende, eh, Víctor Allende, el Chacal también estuvo. Y el Ángel. Así que eso, amigo. Muchas gracias. Nos vemos. Mañana por la mañana les voy a compartir un video poniendo a prueba los tractores en el barro. Que van muy bien, eso es lo único que les puedo decir. Y eh, en los próximos días o en la tarde, mañana, les puedo compartir eh, la obtención de uno de los vehículos nuevos. Así que eso, amigos, un gran abrazo, gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.